Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver un video más del curso Circuitos Eléctricos. Aprenderemos cómo resolver un circuito mixto. Anteriormente ya vimos cómo resolver un circuito en serie y un circuito en paralelo. Si quieres ver el curso completo de circuitos eléctricos, aquí en la parte de arriba te va a aparecer una tarjeta de recomendaciones para que puedas acceder fácilmente. Muy bien, comencemos. Recordemos algunos conceptos fundamentales, como lo es el triángulo de la ley de Ohm. Más adelante lo vamos a utilizar para resolver nuestro circuito mixto. Bien, como ejemplo de un circuito mixto tenemos este circuito. Como podemos ver, tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios DC. DC significa que este circuito es de corriente directa o corriente continua. También tenemos una resistencia, la resistencia 1, que tiene como valor 1 ohmio. Tenemos otra resistencia, la resistencia número 2, que tiene como valor 3 ohmios, y tenemos la resistencia número 3 que tiene como valor 6 ohmios. ¿Cómo podemos identificar que este circuito es un circuito mixto? Estas dos resistencias están conectadas en paralelo. A su vez, estas dos resistencias van a estar conectadas en serie con esta resistencia. Más adelante vamos a simplificar este circuito para poder resolver con la ley de Ohm. Bien, en este circuito tenemos algunos datos importantes. Tenemos el valor de la fuente de voltaje y tenemos el valor de las tres resistencias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el valor de la intensidad de la corriente, el valor del voltaje y el valor de la potencia de cada una de estas resistencias. Bien, ¿cómo circula la corriente eléctrica a través de este circuito? En esta parte tenemos el polo positivo, es decir, en esta dirección sale la corriente eléctrica, circula en esta dirección. Desconocemos la intensidad de la corriente, le colocamos I1, el número 1 ya que pertenece a la resistencia 1, desconocemos este valor. La resistencia sigue circulando a través de estos cables. En este momento aquí baja en esta dirección una parte de ella. Aquí colocamos I2, intensidad de la corriente 2, ya que pertenece a la resistencia 2. Una parte de la corriente baja, pero la otra continúa en esta dirección. Otra parte de la intensidad de la corriente baja en esta dirección a través de esta resistencia. Aquí vamos a colocar I3, ya que esta intensidad de la corriente va a pertenecer a la resistencia número 3. Bien, ya que vimos toda esta introducción, ahora sí vamos a simplificar este circuito hasta pasarlo a un circuito elemental. Bien, primero vamos a simplificar estas dos resistencias en paralelo. ¿Cómo nos queda nuestro circuito? Nos queda de esta manera, nos queda solamente una resistencia. Tenemos los mismos 9 voltios DC y el valor de esta resistencia es el mismo de la resistencia número 1, es decir, 1 ohmio. Ahora vamos a encontrar el valor de la resistencia equivalente número 1. Aquí le podemos colocar cualquier otro nombre. En este caso yo le voy a poner resistencia equivalente número 1, ya que esta resistencia es la resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo. ¿Y cómo encontramos ese valor? Eso ya lo vimos anteriormente cuando resolvimos el circuito en paralelo. Tenemos esta fórmula, la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de los valores de las resistencias que están conectadas en paralelo. En este caso tenemos 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Todo esto elevado al exponente a la menos 1. Muy bien, entonces estos valores, si los conocemos, vamos a reemplazar estas variables con los datos que tenemos aquí en esta parte de arriba y nos queda de esta manera. Tenemos el número 3 y tenemos el número 6, como podemos ver. En este caso yo voy a omitir las unidades y solamente coloco los números. Muy bien, como podemos ver tenemos una suma de fracciones. La podemos resolver multiplicando denominador por denominador y después de forma cruzada. Pero esto yo lo voy a hacer aún más sencillo. Esto ya lo vimos también en el circuito en paralelo. Para obtener el mismo denominador en las dos fracciones, esta fracción la podemos multiplicar por 2 y nos queda de la siguiente manera. Como podemos ver, multiplicamos 1 por 2 y el resultado es 2, 3 por 2 y el resultado es 6. La otra fracción la pasamos igual y ahora tenemos el mismo denominador. Nuevamente elevamos al exponente menos 1. Por ahora vamos a omitir el menos 1. Bien, ahora sí podemos resolver más fácilmente esta suma de fracciones ya que tenemos el mismo denominador. Cuando tenemos el mismo denominador, este se va a pasar igual y los numeradores los vamos a sumar. Entonces, como resultado tenemos 2 más 1 es igual a 3 y el 6 lo vamos a pasar igual. Esto elevado a la menos 1. Ahora sí vamos a utilizar este menos 1. Este menos 1 nos sirve
para invertir los valores que tenemos aquí, es decir, el 3 lo vamos a pasar hacia abajo y el 6 lo vamos a pasar para arriba, y nos queda de esta manera, 6 sobre 3. Realizamos esta división y nos queda que esto es igual a 2 ohmios. Entonces ya encontramos la resistencia equivalente de estas dos resistencias conectadas en paralelo, y esto es igual a 2 ohmios. Ahora sí podemos seguir simplificando este circuito. Estas dos resistencias están conectadas en serie, es decir, están conectadas consecutivamente. ¿Qué pasa con las resistencias en serie? Estas se van a sumar para formar solamente una, y ahora nos va a quedar un circuito elemental, como podemos ver aquí, con solamente una resistencia y la fuente de voltaje. Sumamos las resistencias en serie y nos queda que 1 ohmio más 2 ohmios, esto va a hacer que la resistencia total es igual a 3 ohmios. Bien, ya encontramos la resistencia total. En este circuito también cabe destacar que vamos a encontrar la intensidad de la corriente total y la potencia total, es decir, vamos a ir resolviendo el último circuito de atrás hacia adelante para posteriormente encontrar todos los valores de nuestro circuito original. Muy bien, vamos a borrar esta parte de aquí. Bien, entonces vamos a encontrar todos los valores del circuito elemental, es decir, el último que tenemos. Vamos a comenzar con la intensidad total, ya que tenemos el valor del voltaje y el valor de la resistencia. Ahora sí vamos a utilizar el triángulo de la ley de Ohm. Como lo que queremos encontrar es la intensidad de la corriente, tapamos la letra I y nos queda que intensidad de la corriente total es igual a dividir el valor del voltaje entre el valor de la resistencia. Reemplazamos estas variables con estos dos datos que tenemos en esta parte de aquí y tenemos que la intensidad es igual a 9 voltios entre 3 ohmios. Resolvemos esta división y tenemos que intensidad de la corriente es igual a 3 amperios. Entonces la intensidad de la corriente total es igual a 3 amperios. Ya tenemos tres valores fundamentales de este circuito. Ahora solamente nos falta conocer la potencia total. Bien, borramos esta parte de aquí. Tenemos que recordar que la fórmula para calcular la potencia tenemos que multiplicar el voltaje por la intensidad de la corriente. Ya tenemos estos dos valores en este circuito, entonces reemplazamos esas variables con los dos valores que tenemos, es decir 9 voltios por 3 amperios. Realizamos la multiplicación y nos queda que la potencia total es igual a 27 vatios o 27 watts. Entonces la potencia total para este circuito es igual a 27 vatios. Ya tenemos todos los datos importantes de este circuito, entonces ahora sí podemos pasar al siguiente circuito, es decir, tenemos que resolver este circuito. Borramos esta parte de aquí. Bien, entonces ahora resolvemos este circuito que tiene las resistencias conectadas en serie. Aquí vamos a recordar algo muy pero muy importante. ¿Qué pasa con las resistencias que están conectadas en serie? La resistencia total que tenemos en esta parte de aquí es igual en todas las resistencias que estén conectadas en serie. Entonces, como la intensidad de la corriente total es igual a 3 amperios, en esta resistencia también vamos a tener 3 amperios. Le coloco el I1 es igual a 3 amperios. Y en esta resistencia equivalente también la intensidad de la corriente va a ser igual a 3 amperios. Bien, como ya tenemos el valor de la resistencia y de la intensidad de la corriente en cada una de estas resistencias, con esto ya podemos encontrar el valor del voltaje que se quema en cada una de estas dos resistencias. Entonces lo vamos a realizar. Borramos esta parte de aquí y vamos a utilizar nuevamente el triángulo de la ley de Ohm. Como lo que queremos encontrar es el voltaje, tapamos la letra V y nos queda que voltaje 1 es igual a multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia. Reemplazamos estas variables con los datos que tenemos aquí en la primera resistencia y nos queda que el voltaje es igual a multiplicar 3 amperios por 1 ohmio. Realizamos esta multiplicación y tenemos que el voltaje es igual a 3 voltios. Entonces el voltaje de la resistencia número 1 es igual a 3 voltios. Aplicamos la misma fórmula para la resistencia equivalente número 1. Nuevamente tenemos la misma fórmula y reemplazamos estas variables, pero ahora con los datos que tenemos aquí, y nos queda que el voltaje equivalente número 1 es igual a multiplicar 3 amperios por 2 ohmios. Realizamos esta multiplicación y nos da como resultado que el voltaje equivalente número 1 es igual a 6 voltios. Entonces aquí colocamos 6 voltios. Bien, ya tenemos tres datos importantes de cada una de estas resistencias. Solamente nos falta encontrar el valor de la potencia que se invierte en cada resistencia.
Nuevamente borramos esta parte de aquí y nuevamente tenemos la fórmula de la potencia, voltaje por intensidad de la corriente. Vamos con la resistencia número 1, tenemos el valor del voltaje y el valor de la intensidad de la corriente. Vamos a reemplazar estas variables y tenemos 3 voltios por 3 amperios en la potencia número 1. Esto nos da como resultado que la potencia número 1 es igual a 9 vatios o 9 watts. Entonces la potencia número 1 es igual a 9 vatios o 9 watts. Ya tenemos los 4 datos fundamentales de esta resistencia. Aplicamos la misma fórmula, pero ahora vamos a encontrar la potencia equivalente número 1 de esta resistencia. Entonces reemplazamos estas variables con los datos que tenemos aquí y nos queda que la potencia equivalente número 1 es igual a multiplicar 6 voltios por 3 amperios. Realizamos esta multiplicación y nos queda que la potencia equivalente número 1 es igual a 18 vatios o 18 watts. Aquí vamos a colocar este resultado y ya tenemos también los 4 resultados fundamentales. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que vamos bien? Bien, si sumamos los valores de las potencias tenemos aquí 9 vatios y aquí tenemos 18 vatios. Realizamos la suma y la suma total es igual a 27 vatios, la misma que tenemos en la potencia total del último circuito. Bien, como ya tenemos todos los valores de este circuito, ahora sí podemos pasar al circuito original y encontrar todos los valores que nos hacen falta. Bien, como podemos ver, aquí ya tenemos todos los valores de la resistencia número 1. Estos valores ya no van a cambiar, entonces los podemos colocar aquí directamente. Voy a borrar esta parte de aquí y en esta parte vamos a colocar los mismos datos que tenemos en esta parte de aquí, ya que estos no van a cambiar y ya tenemos los 4 valores de esta resistencia. Ahora solamente nos falta encontrar el voltaje, la intensidad de la corriente y la potencia de cada una de estas resistencias. Aquí vamos a recordar algo muy importante que sucede en los circuitos en paralelo. El voltaje es exactamente el mismo y como en este caso el voltaje equivalente número 1 es igual a 6 voltios, este mismo voltaje lo vamos a colocar en cada una de las resistencias que están conectadas en paralelo. Entonces el voltaje número 2 es igual a 6 voltios. Voy a colocar el número 2 ya que pertenece a la resistencia número 2. También el valor del voltaje número 3 es igual a 6 voltios. Muy bien, entonces como ya tenemos el valor de la resistencia y del voltaje en cada resistencia que está conectada en paralelo, podemos encontrar la intensidad de la corriente que viene a través de esta resistencia y a través de esta resistencia. Vamos a borrar esta parte de aquí. Entonces, como lo que queremos encontrar es la intensidad de la corriente que pasa a través de cada una de estas resistencias, tapamos la letra I y nos queda que I2 es igual a dividir voltaje sobre resistencia. Colocamos el número 2 ya que pertenece a la resistencia número 2. Entonces reemplazamos estas variables con estos dos datos que tenemos aquí arriba y nos queda que intensidad es igual a 6 voltios entre 3 ohmios. Realizamos esta división y como resultado nos da 2 amperios. Entonces la intensidad de la corriente que pasa a través de esta resistencia es igual a 2 amperios. Vamos a utilizar la misma fórmula, pero ahora para encontrar la intensidad de la corriente que pasa a través de esta resistencia. I3, nuevamente tenemos la misma fórmula, reemplazamos las variables con estos dos datos que tenemos aquí arriba, realizamos esta división, 6 voltios entre 6 ohmios, y como resultado tenemos que I3 es igual a 1 amperio, y en esta parte colocamos que I3 es igual a 1 amperio. Ahora sí podemos calcular el valor de la potencia que se invierte en cada una de estas resistencias. Nuevamente vamos a colocar la fórmula de la potencia. Tenemos voltaje por intensidad de la corriente. Ya tenemos estos dos datos en cada una de estas resistencias. La potencia número 2 que es igual a 6 voltios por 2 amperios. Estos dos valores son los que tenemos aquí. Realizamos la multiplicación y como resultado nos da 12 vatios o 12 watts. Entonces la potencia para esta resistencia es igual a 12 vatios. Utilizamos la misma fórmula, pero ahora vamos a encontrar la potencia de la resistencia número 3. Tenemos el valor del voltaje y el valor de la intensidad de la corriente. Como podemos ver aquí, realizamos esta multiplicación y como resultado nos da que potencia número 3 es igual a 6 vatios o 6 watts. Aquí vamos a colocar el resultado para esta potencia. Como podemos ver, ya tenemos los 4 valores fundamentales para cada una de estas resistencias. Tenemos el valor de la resistencia, el valor del voltaje, el valor de la intensidad de la corriente y el valor de la potencia. De esta manera concluimos con nuestro circuito eléctrico mixto.
Bien, si te gustó el video compártelo con tus amigos para que más personas puedan verlo, dale me gusta, no olvides suscribirte y hasta la próxima.